tal? Buenas tardes. Aquí estamos en el último día de esta semana en Pasos Perdidos. Fernando Fraquelli, llegamos al fin de semana, ya el viernes a la tarde, con todas las novedades parlamentarias. ¿Cómo estás? Pero muy bien, muy buenas tardes. Bueno, el tema es que todavía no tenemos la agenda completa para lo que va a ser el trabajo en comisiones para la próxima semana. ¿Por qué? Porque se esperan reuniones vinculadas con el presupuesto 2025, reuniones vinculadas con el proyecto que pretende modificar la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia, y también está la fuerte versión que desde el oficialismo habría una nueva reunión, una nueva convocatoria de la Comisión de Transportes para avanzar, algunos dicen para firmar dictamen, pero en principio para avanzar con el proyecto o los proyectos para declarar de necesidad la privatización de la empresa Aerolíneas Argentinas. Efectivamente, toda una serie de reuniones que serán confirmadas a lo largo de las próximas horas, seguro, porque algunas aparecen en la agenda, pero bueno, los diputados tienen que acelerar un poco los tiempos, Sí, tienen algunos plazos ya impuestos por la propia emplazamiento de algunas comisiones, tienen también un reloj que corre hacia el 30 de noviembre como último día para poder sesionar un proyecto dentro de las sesiones ordinarias, y también sin duda las responsabilidades respecto a los procesos que se dan para las designaciones y definiciones en algunos otros proyectos que están discutiendo los diputados, muchos de ellos que tienen dictamen pero que no llegan todavía al recinto de la Cámara Baja. Así que en esa discusión están mientras busca el oficialismo los votos necesarios para avanzar en el presupuesto. Bueno, ahí está también uno de los puntos centrales en lo que tiene que ver con este segundo semestre de este año 2024. El objetivo principal para el oficialismo es construir mayorías en torno a lograr lo que es la aprobación del presupuesto 2025. Están trabajando y están trabajando bien, así lo calificó en el día de hoy el propio presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en declaraciones en una conferencia de prensa que hizo en la ciudad de Tucumán, en un acto que hoy tiene junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y donde fue abordado por la prensa y habló sobre los debates que tiene este Congreso, que tiene esta Cámara de Diputados, entre ellos el presupuesto 2025 como uno de los ejes centrales. Y con la visita de los secretarios también se van acercando algunas posiciones. Eso, como bien sabemos, generó una eclosión dentro del bloque de la Unión Cívica Radical, que van pasando las horas y se va consolidando también sus nuevas estrategias y nuevas alianzas, con mayor visibilidad de los diputados y diputadas que conforman ese nuevo espacio, como el radicalismo que se compone a través de Democracia por Siempre, este nuevo espacio para el debate dentro de la Cámara de Diputados, y que va también avanzando en la discusión con otros organismos, otros órganos del propio partido, para también ir tejiendo las estrategias de cara al proceso electoral del año que viene, y también en un diálogo con el bloque del radicalismo en la Cámara de Senadores, que tienen algunas relaciones, algunas vinculaciones, ni más ni menos que Martín Lustó está en ese cuerpo, y a partir de ahí, cómo se va a articular la discusión entre las dos expresiones del radicalismo, y por ahora una única expresión en el Senado de la Nación. Pero de todo esto vamos a hablar a lo largo del rato que tenemos aquí. Vamos a repasar también algunos proyectos de ley, vamos a repasar también algunos testimonios de diputados y anticipar alguna programación para el fin de semana que tiene Diputados TV. Bueno, y mientras tanto vamos a repasar el clima. ¿Cómo está la temperatura en la ciudad de Buenos Aires con una tarde nublada, Las imágenes de llovizna, por lo menos en este momento no hay, pero sí es intermitente. Sí. De repente se pone feo con intenciones de volver a tener algún chaparrón, y marca 13 grados la temperatura en estos momentos, donde hubo una máxima de 17, una mínima de 11. Ya pensando para el fin de semana, soleado, buena temperatura en principio. Levanta un poco, digamos. ¿Cómo? Levanta un poco. Levanta un poquito. Y por lo menos ya se disipan las nubes, se disipan los nubarrones, se disipan esas imágenes de lloviznas. Máxima de 24, mínima de 18 para mañana sábado.
máxima de 25, mínima de 17 para el próximo día domingo. Repetimos, 13 grados la temperatura ahora en la ciudad de Buenos Aires. Momento, Amanda, de ampliar la mesa aquí en Pasos Perdidos. ¿Cómo anda nuestro colega y compañero Claudio Mardones? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buen viernes. Bueno, estamos ya en las últimas horas de un viernes que parece que un río que trae algunas piedras y algunas de esas piedritas anticipan que muchas ganas de sesionar la semana que viene. El intento de dictaminar quizás la semana próxima, hay que ver si es así, pero esa es la intención del oficialismo, especialmente con ficha limpia. Y también las señales que quedaron, por una parte, luego de la formalización de la fractura del bloque del radicalismo y los movimientos de la Casa Rosada, todo mirando el presupuesto 2025. Gonzalo Solabarrieta, bienvenido también a este programa. Buenas tardes, ¿cómo te trata este viernes lluvioso? Muy bien, Aman, querida, un gran placer estar contigo, con Fer, con Claudio, y cerrando esta semana que lo que nos deja es ese aire de intriga. ¿De qué va a pasar la semana próxima? Por dos cuestiones principales. Primero, por la que dijo Claudio, si habrá una sesión o no. Y en segundo término, qué está sucediendo por ahora en las tratativas y en la organización para la semana próxima respecto a presupuesto y Hacienda. Que según teníamos entendido, y estamos obviamente en plena consulta, se esperaba que haya varias comisiones, inclusive hasta se llegó a hablar de 3 reuniones de comisión de presupuesto y Hacienda, por ahora sin la publicación en la página oficial de diputados, lo cual puede ser que tal vez termino de completar esta frase y empieza a aparecer. Claro. Pero la realidad es que nos deja con un aire de intriga. Y después también les voy a estar contando de un proyecto que apenas se presentó, ya va a tener la semana próxima su tratamiento y tiene que ver con los bloqueos hacia los comercios, a los trabajos, por parte de, activistas sindicales y demás, que lo propone claramente la diputada Razzini, que está muy vinculada a esta cuestión. Uno de los temas que estuvo en la ley bases en su momento, que terminó siendo excluido también en el debate en las comisiones y que se reeditó en algún momento en la Comisión de Legislación del Trabajo también para nuevamente plantear la penalización de las medidas de fuerza que bloquean justamente el tránsito en los lugares de trabajo y la incertidumbre y también la amplitud que tiene esa definición en una campaña que viene haciendo un grupo de organizaciones y de empresarios desde distintas provincias trabajando en esa misma línea. Hay varios proyectos también que se están presentando en las legislaturas provinciales, Claro, ¿no? Para poder avanzar en esas definiciones, pero bueno, como hay algunas rutas que son nacionales y federales, también lo quieren incorporar como un delito a el Código Penal Federal. Bueno, ahí veremos también si se avanzan con el tratamiento en la discusión en comisión. Vamos a ver con eso. Ahora vamos a compartir lo que decía Manuel Adorni más temprano en su habitual conferencia de prensa sobre algunas inversiones en materia minera. Contarles que la empresa POSCO Argentina inauguró una nueva planta de litio en la localidad salteña de General Güemes, tras una inversión de más de 800 millones de dólares. Esta planta contará con una producción de 25.000 toneladas de hidróxido de litio y se convertirá en la mayor productora de la región. Además, la empresa POSCO ya lleva invertidos 1.600 millones de dólares en la Argentina y en total invertirá 4.000 millones de dólares en todo el proyecto, que hasta ahora generó 4.800 empleos directos e indirectos e implicó un trabajo conjunto con más de 60 proveedores locales. El desarrollo regional se logra con más inversiones, más capitalismo y más libre mercado. Si le han dicho otra cosa, señores, les han mentido. Bueno, ahí estaba el vocero presidencial. Dentro de los diferentes temas, tocó este tema de las inversiones en la República Argentina, un tema central para el gobierno en el marco no solo de este periodo que lleva de gestión, sino también en el marco de las discusiones que ha generado a partir de proyectos en el Congreso. La ley bases tiene su punto central en el tema de la búsqueda de inversiones y de grandes inversiones para la República Argentina. Y luego de un debate que para el oficialismo fue casi directamente proporcional a lo que se espera que se viva en la negociación del presupuesto 2025. El régimen de incentivo para las grandes inversiones. Todo en un contexto en donde lo decíamos, esta semana el gobierno cierra además con un dato importante.
especialmente registrado el jueves en Washington y protagonizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, junto con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, luego de otro encuentro con Gita Gopinath y en un momento en donde también, a partir del escenario y de las reservas que tiene el Banco Central, lo que analizan es el resultado del blanqueo en este momento. La otra parte de esta ecuación que afronta el gobierno nacional en este momento, especialmente cuando viene la pregunta de cómo se va a definir la relación con el Fondo Monetario Internacional. La otra pata de las expectativas del fondo pasan específicamente por este Congreso ante la expectativa de que el gobierno finalmente cierre este año con un presupuesto votado, sancionado por el Congreso, transformado en la ley de leyes para el año 25. Año electoral, pero también en estas semanas se encierra un tema importante, que lo hemos contado, y es que el Fondo Monetario Internacional también espera que Javier Milei cuente con un presupuesto para el año que viene. Bueno, ahí está, el tema central son los números económicos, los números del presupuesto, los números del riesgo país. Hoy el del gobierno se está hablando y mucho sobre este punto. Sí, exactamente, porque se registró una mejora en la apreciación de los bonos argentinos y eso impactó en el riesgo país, bajando el dato que se tenía, que era mucho más alto, que 1000 puntos a 984, y lo que establece JP Morgan, que es la calificadora que hace este índice del riesgo país y que tiene un monitoreo diario, también hace informes interanuales, es que desde el 12 de agosto del 2019 no se registraba un piso de estas características y era parte de lo que se venía planteando, porque en las últimas semanas había alcanzado los 1.500 puntos, claro, o cerca de los 1.500 puntos, va variando de manera permanente y está directamente relacionado con el proceso de mejora en la cotización de los bonos argentinos, de empresas argentinas en el exterior. Así que es parte de lo que también plantearon hoy en la conferencia de prensa, es parte de la discusión que se está dando desde la cartera de Economía y, bueno, esta manera de dar a conocer la situación de cómo se cotizan en otros países, en las bolsas internacionales, los activos argentinos, ¿no? Claro. Las empresas argentinas. Bueno, por estos datos, hace 5 años que no se llegaba a estos niveles, romper la barrera de los 1000 puntos, es decir, por debajo de esos 1000 puntos, y este es un argumento importante para el oficialismo a la hora de discutir los números en el Congreso Nacional, ¿no? Exactamente, y para la discusión que hay justamente en torno a el valor del dólar, la previsión de la inflación, que va de la mano también de esta forma de puntear o de puntuar a los países en relación a la estabilidad y a los niveles de inversión en relación también al valor que tienen sus empresas, ¿no? Bueno, el vocero presidencial Manuel Adorni también habló en conferencia de prensa respecto a algunas medidas que tienen que ver con la relación laboral en el empleo público, principalmente para aquellas personas que fallecen y que su lugar hasta este momento podría ser ocupado por algún familiar. Bueno, hoy tomó una decisión el Gobierno Nacional y lo anunció Manuel Adorni. Contarles que el Gobierno Nacional firmará, entiendo que está firmado, hace un rato el decreto que prohíbe que los familiares o cónyuges de empleados estatales que fallecieron ocupen sus puestos de trabajo en su reemplazo. Algunos organismos del Estado, como el extinto o la extinta FIP, el Banco Central, ANSES o Banco Nación, incluyen dentro de sus estatutos normativas que habilitan los cargos hereditarios, un privilegio que la administración del presidente Milei va a desterrar para siempre, tal cual siempre lo dijo, valga la redundancia. Este injusto e insólito beneficio de la vieja política se disolvió durante la presidencia del ingeniero Mauricio Macri, pero fue reinstaurado por el profesor Fernández tiempo después. También se puede ver este tipo de privilegios de sangre en otros organismos del Estado, particularmente en las provincias. Por citar un ejemplo, el Banco Provincia, perteneciente al gobierno de la provincia de Buenos Aires, todavía sostiene esta normativa a contramano del mandato de los argentinos. Este delirio que se está sepultando hoy es parte de la misma lógica que reinaba la Argentina hasta el 10 de diciembre y llevó a encontrarnos en la administración, luego de asumir, con, por
por ejemplo, empleados en ropa interior haciendo milanesas en alguna cochera de algún ministerio, o choferes que tenían choferes, ¿no? Llegaban de hacer su trabajo de chofer y se subían al auto con su chofer para que lo lleve a sus casas. Este era el delirio que se vivía en Argentina. Se acabó la lógica del Estado como un botín a rifar entre amigos y familiares de una pequeña minoría privilegiada. En la Argentina de las ideas de la libertad, los cargos públicos se asignan por mérito y esfuerzo individual. En esta Argentina, señores, nadie tiene sangre azul. Bueno, ahí estaba parte también de la conferencia de prensa del vocero presidencial Manuel Adorni en la jornada de hoy en Casa de Gobierno con estos anuncios. Va a haber novedades sobre Manuel Adorni, no en Casa de Gobierno, sino en este canal, ¿no? Porque en un rato vamos a estar anticipando la entrevista que le pudo hacer nuestro colega José Di Mauro al vocero presidencial y que, bueno, tuvo que trasladarse hasta allá. No van a tener el contexto ni el escenario del Congreso, pero en un ratito vamos a estar pasando algún adelanto. Bueno, de bajo recinto, exactamente. El programa de entrevistas mano a mano con los diputados. Bueno, mientras tanto estamos aguardando ver la actualización de las comisiones. La información que tenemos que en principio habría 2 convocatorias para presupuesto. Se hablaba de 3, pero en principio hay 2. Puede haber una tercera convocatoria. El tema es que como si se toma la decisión de avanzar también con Aerolíneas Argentinas, es una comisión que la Comisión de Transportes también lo discute junto con la Comisión de Presupuesto. La información que uno pudo ir, digamos, buscando en esta Cámara de Diputados, consultando a algunos hombres del oficialismo si están los números para poder avanzar con el dictamen respecto a la privatización de Aerolíneas Argentinas, me dicen, están faltando algunas firmas. No están la cantidad de firmas para tener el dictamen de mayoría. Están trabajando, ¿no? Como siempre, en todos los proyectos hay que construir esa mayoría. Primero en el dictamen, tener un dictamen de mayoría y después ir al recinto con ese dictamen de mayoría y construir esa mayoría para sostenerlo. Lo menos desguarnecido posible, claro, llegar al recinto ahí. Y me parece que antes de llegar a este punto hubo un par de intentos para ordenar parte de la discusión porque el debate en torno a la posible privatización de Aerolíneas Argentinas en este momento, bueno, la palabra la lleva el PRO. Pero claro, en el aspecto no solamente del proyecto de Hernán Lombardi, sino también de las quejas especialmente vinculadas al decreto que finalmente ponía sujeta a privatización a la empresa pública. Y eso a muchos dirigentes del PRO los tomó por sorpresa y fue parte de los planteos que hicieron las autoridades del PRO a las principales espadas del gobierno nacional para emprolijar especialmente el frente vinculado con Aerolíneas. Recordemos, no es la primera vez. Ya Aerolíneas Argentinas quedó fuera del paquete de privatizaciones que se negoció durante el tratamiento de la ley Bases y ahora viene esta otra instancia. Lo cierto es que sí, con la centralidad que ha tenido el PRO, el tema de Aerolíneas fue parte también de las críticas silenciosas en torno a ese decreto. Ahora en un ratito Claudio nos va a contar cómo queda un poco conformado el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados con los bloques para entender cuáles son los espacios donde el oficialismo puede ir a buscar acompañamientos para construir sus mayorías respecto a los diferentes temas por la nueva conformación del bloque, de una parte del bloque del radicalismo. Quiero contarles a ver si hay algunas, parte de las declaraciones que hoy hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en Tucumán. Respecto a una de las consultas tiene que ver con el presupuesto, obviamente. Una de las discusiones centrales para el gobierno y para Martín Menem hoy es el presupuesto 2025. Implicancias o no de la ruptura de la Unión Cívica Radical en este debate del presupuesto. Martín Menem dijo, no creo que eso complique el tratamiento del presupuesto. Milei ha puesto mucho énfasis en la importancia del equilibrio fiscal y creo que algunos, como la Unión Cívica Radical, lo han entendido. Todos saben que vulnerar el equilibrio fiscal es pegarle con un impuesto inflacionario a la gente. Dijo que se está trabajando a todo motor para que todos los espacios hagan sus observaciones sobre el presupuesto. Hay muy buena voluntad de la mayoría de los espacios. Queremos tener un presupuesto y que sea equilibrado. Seguramente para la tercera o cuarta semana de noviembre se trate en el recinto de la Cámara de Diputados. Esto tiene que ver también en lo que venimos señalando
también con el debate de aerolíneas, ¿no? La construcción de mayorías. Y en eso está, obviamente, el presidente de la Cámara de Diputados. Y ahí hay un dato muy importante que tiene que ver con los votos que necesita el oficialismo, que, a ver, si evaluamos la diferencia, los contextos de lo que significa darle el apoyo a un veto presidencial, que fue lo último que logró conseguir el gobierno nacional aquí en la Cámara de Diputados, con lo que significaría un proyecto no de menor importancia, porque una privatización siempre implica un debate muy importante, una mayoría simple le alcanzaría. Es decir, esto nos remonta a lo que pasó el año pasado, cuando Máximo Kirchner había propuesto en un proyecto que para llegar a tener un voto favorable para la privatización de Aerolíneas Argentinas se necesiten las 2/3 partes de la Cámara. Es una exigencia mucho más importante. En aquel entonces el diputado nacional de Unión por la Patria ya un poco veía venir el contexto y se había anticipado, proyecto que claramente no tuvo su camino aquí en la Cámara de Diputados, quedó básicamente en la nada, pero también hay que tener en cuenta eso, los números que se van a necesitar, y ahí es donde hay que empezar a hacer el porteo. Y hay que ver también cómo impacta la relación con la otra Cámara, que fue la que en definitiva en el Senado excluyó ese artículo, el artículo número 7, quedó finalmente de la ley bases, donde estaba justamente el listado de las empresas a privatizar. Claro. Fue esa una de las acciones que llevaron adelante en el Senado, porque aquí en la Cámara de Diputados alcanzó una mayoría importante de más de 130 votos en ese momento, que supera los 129 que se requiere para una aprobación cuando está el Pleno de la Cámara de Diputados votando, ¿no? Claro. Si es menos la cantidad de diputados, esa diferencia se hace más importante. Así que veremos cómo tramita esa discusión, porque puede pasar aquí en la Cámara de Diputados, hay que ver también cómo se negocia en el Senado. Sí, haciendo referencia a lo que bien planteaba Gonza respecto a aquel proyecto de Máximo Kirchner buscando blindar una posible privatización de Aerolíneas Argentinas, en un momento de mayorías parlamentarias que ha tenido en ese momento y hace años el Frente de Todos, cuando aprobó por parte del Parlamento Nacional la reestatización de yacimientos petrolíferos fiscales, la empresa YPF puso uno de los artículos que en caso de querer privatizar nuevamente la empresa necesita el Parlamento una mayoría especial de 2/3. Claro. Tanto para la Cámara de Diputados como para el Senado Nacional. Había otra mayoría para lo que sería el peronismo, el kirchnerismo, diferente a la que hay hoy o a la que hubo en el 2023. Exacto. Bueno, de eso vamos a estar hablando hoy en lo que nos queda de este rato aquí en Pasos Perdidos, porque son los debates que son inminentes. Hay que ver también cómo organiza la Cámara su tratamiento para ver si hay posibilidades de sesionar. Anticipaba Claudio la semana pasada y también lo ratificó recién con lo que nos leía Fernando, el presidente de la Cámara. A fines de noviembre va a ser el momento de debate del presupuesto. Así es. Bueno, vamos a hacer la primera pausa, Amanda, aquí en Pasos Perdidos, para regresar en un par de minutos, nada más. Quédese, estamos en Diputados Televisión. ¿Tiene amigos en la política? Vuelvo a esa noche tan inolvidable para todos. Estaba con su hija. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños.
Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación.
Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve. Dura solamente 4 años. Tu antecesora fue Gabriela Cerruti, también colega, y vos la usaste de referente como para que en tu caso, en todos los casos, hacer todo lo contrario. ¿Cómo querés figurar en Wikipedia? Bueno, espero allá no lejos morirme hace un tiempo. No, en Wikipedia ya estás, así que... Muy bien, regresamos aquí a Pasos Perdidos por Diputados Televisión. Cerramos esta semana con intenso trabajo en comisiones, por lo menos durante martes y miércoles. Ahí se concentró gran parte del trabajo. Y jueves también, acordate que hubo un Torrendel y que fue larguísima esa comisión y bastante tensa, por más que no hubo grandes cruces, hubo momentos difíciles. Y que marcó también la semana con dos oportunidades, 2 fechas en la cual se habilitó la Comisión de Presupuesto para avanzar con este proyecto de ley. Un datito muy importante, porque en este contexto, bueno, el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, ha tenido mucha centralidad esta semana. De hecho, recordamos que además la foto con Cristalina Georgieva, bueno, muestra que el jefe del Palacio de Hacienda, junto con el presidente, avanzan en señales que impactan directamente o no en el presupuesto 2025. Ahora, lo que sí ha quedado claro es que sigue en pie su decisión de no asistir a la Comisión de Presupuesto a pesar de los pedidos de la oposición. Lo que sí queda claro es que también están empezando a pasar funcionarios en donde no hacen un trámite, van, defienden sus posiciones y también ponen a prueba algunas estrategias del gobierno. Lo decías, Amanda, lo decía Fernando. Por una parte, el secretario de Educación, Carlos Torrendel, pero también el subsecretario de Políticas Públicas, Alejandro Gallego Álvarez, jugando una ficha que él también lo ha dicho desde que empezó a comunicar, que a diferencia del conflicto universitario en abril, con las masivas movilizaciones, había un gobierno nacional que no comunicaba. Y en este contexto, en esta otra etapa del conflicto universitario, nos encontramos precisamente en el escenario de la Comisión de Presupuesto con el subsecretario de Políticas Universitarias antagonizando con la oposición, también con el Consejo Interuniversitario Nacional y también con el radicalismo. ¿Qué quiero decir con esto? Un poder ejecutivo que a la hora de discutir el presupuesto universitario dentro del debate general del presupuesto 2025 han salido a comunicar y a antagonizar también en el marco de la discusión presupuestaria. Uno que también estuvo conversando y hablando en definitiva con los periodistas fue Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, que estuvo presente en la conferencia de prensa de Manuel Adorni, como sucedió en días anteriores cuando se anunció la privatización de El Belgrano Cargas con su director ejecutivo, Diego Chaer, que estuvo como director ejecutivo de la unidad dentro del Ministerio de Desregulación, que estuvo dando parte de la conferencia de prensa. Bueno, ahora le tocó el turno a Federico Sturzenegger, que habló de esto que decíamos antes, que se había anunciado, ¿no? El fin de un decreto, la modificación de un decreto que habilitaba que se pudiera heredar el puesto laboral en el Estado, que a partir de ahora quedó totalmente anulada esa posibilidad. Lo escuchamos, a Federico Sturzenegger, al ministro del Ejecutivo.
Un placer acompañarte hoy para comentar un poquito sobre esta medida que impulsa el Ministerio de Regulación y Transformación del Estado. De hecho, está acá el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña. Y la verdad que tendríamos que volver un poquito atrás en el tiempo, ¿no? En 1789, discúlpenme que me voy bastante atrás, en un país que se llamaba Francia, ocurrió una cosa que se llama la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa ocurrió porque los franceses no querían que el hijo del rey necesariamente sea el rey. ¿Por qué tenía que ser el hijo del rey el rey? ¿Y por qué el hijo de un zapatero tenía que ser zapatero y no podía ser otra cosa? Por ahí el hijo del zapatero tenía que ser el rey, no el hijo del rey, ¿correcto? Entonces la Revolución Francesa se versó fundamentalmente en eso, en eliminar esos privilegios de sangre que de alguna manera no permitían que una sociedad fuera verdaderamente libre. De eso se trata la Revolución Francesa. Por supuesto que esas ideas llegaron muy rápido al Río de la Plata. Todos nosotros estudiamos en el secundario que la Asamblea del año 1813, uno de los puntos centrales que tenía, todos se acuerdan, ¿no? Los estudiamos en el secundario, era la abolición de los títulos nobiliarios, y por supuesto eso después fue tomado por la Constitución Nacional 1853, artículo 16, dice que se eliminan en Argentina cualquier prerrogativa de sangre o cualquier título nobiliario. Imagínense, nosotros estábamos luchando contra el autoritarismo monárquico, casi diría medieval, europeo en ese momento. Sorprendentemente, estos resabios de privilegios de sangre, estos resabios medievales, estos resabios previos a la Revolución Francesa, persisten en estamentos del sector público argentino. Y eso, como decía Manuel, es lo que esta resolución y lo que el presidente Milei ha decidido eliminar. Y yo quiero un poco contarles algunos organismos y leerles lo que dicen estos artículos y poner un poquito de atención sobre los años, como dijo Manuel, en los cuales y cuál fue el partido político o los partidos políticos que impulsaron este tipo de medidas, ¿ok? Entonces le voy a leer, por ejemplo, en Aduana y AFIP hay una norma en sus estatutos que dice: la AFIP atenderá la incorporación de postulantes en las situaciones especiales que se indican. En particular, en el caso de producirse el fallecimiento de un agente, dispondrá en forma inmediata a la postulación la designación de un hijo o cónyuge del supérstite según la opción que ejerzan. La ANSES dice: para el ingreso a planta permanente tendrán prioridad, en tanto reúnan los requisitos requeridos para el puesto en igualdad de condiciones con otros postulantes, el cónyuge e hijos del personal fallecido en actividad que se haya desempeñado en ANSES. Banco Nación y BCRA, en caso de muerte del empleado en actividad, padre de familia, uno de los hijos que hubiera estado a su cargo podrá optar por ingresar, me imagino que será hijos o hijas, ¿no? Que hubiera estado a su cargo podrá optar por ingresar a la empresa siempre que reúna las condiciones de ingreso establecidas a satisfacción del banco. YPF tendrá prioridad en el ingreso en caso de resultar en igualdad de condiciones de idoneidad con el resto de los postulantes según las evaluaciones pertinentes a tal efecto, aquellos candidatos que, reunido el perfil correspondiente, sean hijos de extrabajadores fallecidos o jubilados. Y finalmente, Ferrocarriles Argentinos, la Unión Ferroviaria, a través del Secretariado Nacional, elevará para la consideración de la Gerencia de Recursos Humanos un registro de postulantes potenciales, de manera que en igualdad de condiciones se considere el ingreso de familiares, particularmente aquellos trabajadores fallecidos, jubilados de cualquier tipo de baja contemplada en este convenio. Vamos a ver los años. BNA y BCRA, 1973, gobierno peronista. ANSES es el año 1998, gobierno peronista. Tampoco es tan viejo, ¿no? Cuando lo revisamos con Manuel pensamos que estos artículos se hubieran incorporado antes, pero no. Aduana es de 2008, gobierno peronista. YPF es 2012, gobierno peronista, y Ferrocarriles es 2015, gobierno peronista, ¿no? Entonces creo que se va perfilando que en Argentina, digamos, hay dos visiones, ¿no? La liberal republicana y la medieval de la casta, y me parece que acá queda perfectamente tipificado, bueno, quiénes son los medievales de la casta, ¿no? En el caso mío personal, también es un placer poder compartir este anuncio con Manuel, porque en algún sentido ha sido como una batalla mía. Yo durante 6 años fui presidente del Banco Ciudad, ahí nosotros impusimos un régimen de ingreso meritocrático,
para el ingreso de personal. Tuvimos 24 paros en contra de la igualdad de oportunidades, en contra de los principios de la Revolución Francesa, donde, digamos, de alguna manera se defendían estos privilegios hereditarios. Y la verdad que cuando uno habla con los presidentes del Banco Central posterior, muchos básicamente dicen el cambio más importante que ocurrió en tu gestión fue justamente el régimen de ingresos, porque pasaste de un régimen de privilegios a un régimen meritocrático, y eso verdaderamente con los años fue transformando el Banco Ciudad de una manera muy, muy profunda, y por eso creo que yo en gran medida el Banco Ciudad tiene la solidez que ha mantenido desde entonces. Y en el caso puntual del Banco Central, yo me encontré que nuestro estatuto tenía una cláusula que era que si la que les leí, ¿correcto? Que si se fallecía un empleado, tenía que dársele, digamos, una vacante a alguno de sus hijos o cónyuge. Y nosotros lo eliminamos a eso, lo eliminamos del estatuto. Tuvimos un dictamen jurídico que escribió en ese momento el procurador, que era Bernardo Sarabia Frías. De hecho, María Ibarzábal, que trabaja con nosotros, participaba de ese grupo en ese momento, y básicamente lo que dijo ese dictamen era que estas cláusulas, porque la verdad que no lo hemos dicho, Manuel, pero son claramente no constitucionales, son anticonstitucionales, pero de manera flagrante, de manera evidente, por lo que hablábamos antes, y entonces en función de eso avanzamos en la eliminación de eso. Y debo decir que después la gestión de Alberto Fernández, tan hipócrita, ¿no?, en tantas cosas como vos recién mencionabas en otros ámbitos, Manuel, volvió a incorporar. O sea que en el Banco Central, yo les dije en 1973, pero podría decir no solo en 1973, sino también 2022, gobierno peronista, nuevamente defendiendo los privilegios de unos pocos, los privilegios de la casta, y me parece que el presidente Milei viene a desterrar una sociedad con privilegios para pocos en aras de la libertad para muchos. Así que nosotros muy contentos de poder ser parte de este anuncio, de ser parte de este cambio. Bueno, ahí estaba el ministro Federico Sturzenegger. Fue diputado nacional, sí, fue diputado. Estaba recordando que fue diputado durante la gestión de Mauricio Macri, ¿no? Creo que en el 2016, diciembre del 2015 asumió como diputado. Y fue además... Fue antes. ¿Antes de la gestión. Claro, porque ahí fue cuando, me parecen los momentos en que Macri también fue diputado. Exactamente. Compartieron exacto, ¿no? Sí. Porque después ya, cuando Mauricio Macri fue jefe de gobierno de la ciudad, lo tuvo como funcionario, es verdad, también como presidente del Banco Ciudad. Señor. Y fue presidente también del Banco Central. Y antes eso fue el breve paso de Mauricio Macri como diputado nacional. Recordemos este dato importante, porque aparte Federico Sturzenegger, actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado, fue una figura muy importante en los orígenes del PRO, cuando la experiencia del Partido Amarillo se remontaba a pelear el gobierno porteño. Y estoy hablando de una etapa previa a lo que significó 16 años de gestión en el gobierno porteño, 2 de Mauricio Macri como alcalde, 2 de Horacio Rodríguez Larreta, y en el medio la experiencia también de Federico Sturzenegger como titular del Banco Ciudad, y también como una figura, lo decíamos mientras escuchábamos su discurso en la Casa Rosada, una figura que concentró parte de las definiciones en términos jurídicos y de decretos y de leyes más importantes de estos 10 meses del gobierno de Javier Milei. La redacción del DNU 7023, la redacción de la primera versión de la ley Bases, los cambios luego del repechaje que finalmente lo transformó en ley, y ahora el resumen de la ley Hojarasca. Bueno, un hombre permanentemente elogiado en cada mensaje que hace el presidente de la Nación o en cada reportaje público o periodístico. Es elogiado Sturzenegger por parte del presidente Javier Milei. Sí, también estuvo presente en varios anuncios antes de ser nombrado como ministro. Claro, bueno, la foto, una de las primeras fotos en donde nos encontramos con un Sturzenegger omnipresente en una de las fotos fundacionales del presidente Javier Milei, y uno de sus discursos en donde estaba Sturzenegger sin corbata, con un saco claro, y en ese contexto también un Sturzenegger que
también protagoniza esta segunda mitad del año. A diferencia de lo que fue la coyuntura de un Guillermo Francos en una primera etapa, bueno, ahora nos encontramos con un Sturzenegger que, así como lo estábamos escuchando, con Manuel Adorni a un costado, casi con el traje de jefe de gabinete, casi con el traje de ministro coordinador, pero desde otro lugar y como bien decían ustedes, Amanda y Fernando, muy elogiado por un presidente que lo llama el Coloso. Muy bien. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a meternos en aquellos proyectos que están, no solo hablamos mucho de los proyectos del Ejecutivo, hablemos, Gonza, de los proyectos de los diputados. Bueno, igual casi te diría que diste en la tecla, porque vamos a hablar en este caso de un proyecto de la diputada Verónica Razzini, que es del PRO, que representa a la provincia de Santa Fe, y específicamente, si hablamos de representatividad, hablamos también de Rosario, claramente. Por eso es importante también mencionar que está trabajando con Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, desde el comienzo de su mandato como diputada nacional, algo que tuve la oportunidad de hablar con su círculo cercano. ¿Por qué digo este dato importante? Porque estos proyectos, cuando son presentados y tienen el apoyo, el trabajo detrás, el acompañamiento de una persona como puede ser un secretario, como puede ser un ministro, o inclusive si hablamos hasta del apoyo del propio Javier Milei, suelen tener una cierta continuidad, una cierta rapidez tal vez en su tratamiento que otros proyectos deben esperar en la larga lista de proyectos que están listos como para empezar a tratar en las comisiones. Bueno, en este caso, ¿de qué vamos a hablar? De los bloqueos a los comercios, de los bloqueos dentro del ámbito laboral y en este caso de las empresas. Este es un proyecto de la diputada Verónica Razzini, que es acompañado por varios diputados del bloque del PRO, entre ellos, por ejemplo, el presidente del mismo, justamente acompañándolo el diputado Ritondo, y también acompaña en la firma el diputado López Murphy. Esto tendrá que pasar por dos comisiones puntuales, que es legislación general y legislación del trabajo y legislación penal. Si tienen allí la agenda a mano, podremos ver que una de ellas va a estar reuniéndose la semana próxima. Me comentaba la diputada Razzini que se va a estar tratando este proyecto. Es uno de los que se va a empezar a debatir, se va a poner en consideración. No podemos asegurar que ya haya un dictamen, claro, pero sí que por lo menos empiece un largo debate. Hay que entender que a partir de este proyecto, lo que se quiere es incorporar al capítulo número 4 de este Código Penal argentino, el Código Penal de la Nación, que tiene el nombre Delitos contra la Libertad de Trabajo y Asociación. Recordemos, el Código Penal argentino está dividido en títulos. Bueno, el título cuarto justamente lleva este nombre y, como vemos allí en pantalla, lo que pretende es agregar, no modificar el actual, sino agregar el artículo 158 bis, el 158 ter, el 158 quater y el 158 quinquies, quinquies es como se dice correctamente, que es algo que estábamos debatiendo recién en la mesa, que así está dirigido en el proyecto, pero hacemos la corrección en vivo y en directo. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que dice el artículo 158 del Código Penal argentino? Dice que cualquier obrero, justamente que esté dentro del ámbito del trabajo, va a tener una prisión de 1 mes a 1 año si ejerce violencia sobre otro obrero para obligarlo a hacer huelga o un boicot dentro del ámbito laboral. Esto es lo que figura actualmente en el Código Penal argentino. Entonces, ¿qué es lo que dice la diputada Verónica Razzini? Con una historia detrás de todo esto, que ahora la voy a contar brevemente, que es justamente agregar a la normativa la figura del bloqueo a las empresas. Para resumir básicamente la historia detrás de Verónica Razzini, también como diputada, que lo que dijo es, no encuentra un motivo más importante como diputada, hay otros obviamente, pero el que más la representa es justamente su lucha, que es lo que le sucedió en el año 2020, cuando en junio del 2020 justamente,
los camioneros, el gremio de los camioneros de Rosario, le generó un bloqueo a una de las empresas de materiales de la construcción que viene de antaño, porque es una empresa que había fundado su abuelo en el año 1960, que luego la continuó su padre. Cuando su padre se enferma en el 2007, tanto ella como sus dos hermanos continúan con esta empresa. No solamente continúan, sino que hasta generan algunas mejoras, como por ejemplo tener una planta recicladora modelo en Latinoamérica. Bueno, hay un bloqueo que lo que conocieron luego el motivo fue que exigían que 18 de esos 100 empleados se asocien al gremio de los camioneros. Había una ida y vuelta porque desde la empresa decían que no tenía nada que ver con el transporte. Bueno, algo, un detalle tal vez que lo tendrá que en este caso ver la justicia. Consulté justamente porque había 4 personas imputadas. El procedimiento todavía no ha tenido novedades. Me comentaba la diputada que tal vez en noviembre puedan llegar a llamarlos, pero hay una cierta cantidad de juicios que hacen que esto se retrase en Santa Fe. Bueno, ¿qué es lo que pasó? A través de esto, en el 2021 crea el movimiento empresarial antibloqueos que se creó en el 2021. Un poco para poner en contexto por qué la diputada Razzini genera este proyecto, por qué lo viene trabajando inclusive con el apoyo de la diputada, de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Bueno, cortito, para resumir, ¿qué es lo que dicen estos artículos? ¿Qué figuras le suma? En el 158 bis lo que dice es el bloqueo directo. 6 meses a 3 años de prisión es lo que quiere imponer quien impida, estorbe o entorpezca el acceso a comercios, industria o establecimientos. De 8 meses a 4 años si son en diversos establecimientos que se producen. Aquí ya empieza a aparecer una de las figuras máximas que no es justamente excarcelable, ¿no? El 158 ter, bloqueo indirecto, 6 meses a 3 años de prisión a quien haga uso de amenazas o exigencias por fuera de los requisitos legales para operar a proveedores, prestadores de servicios, clientes o cualquier tercero. El 158 cuater, que es lo que dice: asociaciones sindicales, empresas u organizaciones que promuevan o faciliten acciones previstas en los artículos anteriores, penas del artículo 304 del Código Penal, que son básicamente multas y suspensiones para estas entidades. Y el último que decíamos, el 158 quinquíes, que luego de manifestado el bloqueo, autoridades provinciales o nacionales más próximas deben presentarse justamente a ese bloqueo, y lo que deben hacer es identificar a los participantes e intimarlo hasta 2 veces. Si en la segunda intimación justamente no deciden ni disolver el bloqueo ni retirarse, bueno, tienen acción total para ejercer el uso de la fuerza, obviamente policial, en el caso de que en el segundo aviso, justamente para intimarlos, no disuelvan ese bloqueo o se retiren del bloqueo. Veremos si esto se discute en la comisión, como bien planteaba Gonza, y cómo se tramita esta discusión. Venimos viendo que la Comisión de Legislación del Trabajo está con intención, el diputado Tetas, su presidente, para dictaminar varios proyectos, pero al momento de juntar las firmas se hace un poco más difícil. Bueno, le doy una información de último momento. Esto puede destrabar presupuesto. A ver. Puede destrabar presupuesto. Martes próximo, 11 de la mañana, Pamela Verasay acaba de convocar a la Comisión de Transportes y también conjuntamente con la Comisión de Presupuesto y Hacienda para discutir el tema Aerolíneas Argentinas. Lo que dice la convocatoria, se van a considerar el siguiente temario: está el proyecto de Hernán Lombardi, el proyecto de Juan Manuel López, el proyecto del presidente Javier Milei, donde señala la aprobación, la declaración de privatización de Aerolíneas Argentinas, y plantean que van a asistir invitados en calidad de expositores que serán informados oportunamente. Veremos si posteriormente se dictamina o en las próximas semanas el dictamen pasa para discutirlos en los próximos días. Pero en principio, el martes 11 de la mañana, reunión de la Comisión
de Transportes y Presupuesto y Hacienda. Para poder dictaminar las comisiones, ambas comisiones, tanto la de Transporte como la de Presupuesto, tienen que tener la mitad más uno de sus integrantes. La de Presupuesto tiene 49 miembros y creo que la de Transporte 31 o 35, que es el número que tienen habitualmente el resto de las comisiones. Tiene que haber la mitad de cada uno de ellos para poder hacer válido el dictamen. Al haber invitados, puede ser una comisión informativa que no requiere quórum para su desarrollo. Así que veremos también cuáles son las intenciones ahí de la diputada Verasay en la medida que va avanzando con esta convocatoria. Y también anticipa que puede haber para ahí después una reunión de presupuestos. Claro, como decías, exactamente. se va del tratamiento, termina el tratamiento de transporte y se queda solo presupuesto discutiendo con otros secretarios. Sí, el martes igual después podemos repasarlo, pero está bastante cargado de comisiones. El miércoles por ahora está, me parece, un poquito más liberado. Una de ellas es legislación penal que tiene varios proyectos. Uno de ellos es el que acabamos de contar. Bueno, nos vamos a la pausa. La segunda del día de hoy. ¿Tiene amigos en la política? Vuelvo a esa noche tan inolvidable para todos. Estaba con su hija. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional.
Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Tu antecesora fue Gabriela Cerruti, también colega, y vos la usaste de referente como para, en tu caso, en todos los casos, hacer todo lo contrario. ¿Cómo querés figurar en Wikipedia? Bueno, allá lejos ese tiempo. No, en Wikipedia ya estás, así que... Seguimos aquí en Pasos Perdidos, último bloquecito. Así es. Y estamos repasando no solamente las novedades de las convocatorias a comisiones, sino también siguiendo muy de cerca las tensiones al interior de los bloques. Claro. Tuvimos tensión del bloque oficialista en su momento, que terminó con, primero, la desvinculación del bloque de la Libertad de Avanza y la construcción de un nuevo bloque de 3 diputados, de quien era su presidente también en ese momento. Luego el fracaso de la ley Bases, que tuvo que volver a comisiones para tener otro tratamiento. Sí. También una consecuencia directa de la visita a los genocidas que hicieron 6 diputados de ese bloque y que todavía queda por resolver qué hacer. No se avanzó en esa materia, pero sí sucedió que otra diputada de la Libertad Avanza armó un monobloque. Hay tensiones, se fueron 3 diputados de Unión por la Patria a principio de año, también en el debate de la ley Bases, armaron un bloque propio. Hay tensiones internas cada vez que hay una votación también dentro del principal bloque opositor de Unión por la Patria, pero todavía se mantienen vivos los 99, también los 33, como decían los mineros de Chile. Y ahora es el turno del radicalismo, claro, ¿no? Bueno, por lo menos cerró su interna. Sí. En principio, ¿no? Y definió el nuevo bloque que se llama Democracia para Todos. Para siempre. Para siempre. Democracia para siempre. Y Claudio tiene un mapa de cómo quedó la Cámara de Diputados de la Nación. Nos van a ir contando un poco estos movimientos que se dieron y a qué responden y cómo articulan, que es lo más importante, lo que le interesa sobre todo al gobierno nacional, y también le interesa a la oposición saber si logra tener nuevos cables de conexión para, bueno, establecer algunas leyes o en todo caso impedir la aprobación de otras. Claro, exactamente. Estamos todos oídos, Claudio. Y este repaso, Aman, de Fernando, Gonza, también nos va a permitir un poco escudriñar cuál va a ser la geografía del voto para lo que resta de este año parlamentario. Y eso explica también la gravitación que tiene finalmente la ruptura del bloque de la Unión Cívica Radical, presidido por Rodrigo de Loredo. Rodrigo de Loredo, que ya protagonizó una ruptura del bloque del radicalismo, apenas llegó a esta Cámara como diputado nacional por Córdoba en diciembre de 2021, en un momento en donde el bloque del radicalismo estaba conducido por Mario Negri y de Loredo, al asumir, contaba con el respaldo de Emiliano Jacobiti, otro diputado también que ya no lo es y que vicerrector de la Universidad de Buenos Aires y uno de los dirigentes más importantes del radicalismo porteño, junto con Martín Lustó, líderes del espacio UCR Evolución,
el nombre del bloque que De Loredo comenzó a presidir en diciembre de 2021, en este cisma, el primero que se registró en el radicalismo en estos años, y sí, ya hubo dos bloques de la Unión Cívica Radical, especialmente a fines de 2021, 2022, un proceso de reunificación que implicó que De Loredo fuera el presidente luego de la finalización del mandato de Mario Negri. Bueno, ahora, paradojas de la vida, es Rodrigo De Loredo quien enfrenta el cuestionamiento del sector que lo apoyó para que fuera presidente del bloque y que finalmente provocó y finalmente en ese contexto desembocó en la creación de otro bloque, el bloque Democracia para Siempre, que preside desde el jueves por la tarde el diputado bonaerense Pablo Juliano, muy vinculado con el diputado Facundo Manes, y una bancada de 12 diputados y diputadas. Esto nos obliga a repasar cómo queda entonces la conformación de las bancas, de las 257 bancas que componen la Cámara de Diputados, y con el número de oro, por supuesto, 129, el necesario para el quórum y para sesionar. Y ahí sí, vamos a repasar. En la actualidad hay 18 bloques, y esto nos obliga también a, primero, comprender la lista corta de las minorías más importantes, de las primeras minorías, y ahí es donde está el radicalismo. Y hay una nueva debilidad. Por supuesto, lo primero, la primera minoría con 99 bancas la tiene Unión por la Patria, el bloque que preside Germán Martínez. La segunda, la Libertad Avanza, 39 bancas, la preside Gabriel Bornoroni. La tercera, el PRO, con Cristian Ritondo a la cabeza, y tiene 37 porotos, 37 diputados. El cuarto lugar, bueno, la Unión Cívica Radical, con 33, como decía Amanda, y como bromeaban incluso los diputados del radicalismo mientras se venía cocinando esta discusión interna que ha sido parturienta prácticamente, porque ha tenido los últimos 20 días de tensión, pero lo decíamos, el mar de fondo tiene que ver con la relación con el gobierno nacional y cuáles son las posiciones que se cocinan dentro del bloque radical, en donde, insisto, no es solamente el bloque del radicalismo y las diferencias internas, sino también el peso de los gobernadores del radicalismo. Estamos hablando de los protagonistas de la otra parte de esta discusión interna, con figuras muy importantes como Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, posiblemente uno de los garantes silenciosos de lo que ha sido este proceso, y del otro lado también parte de esa liga de gobernadores radicales, Maximiliano Puyaro, gobernador de Santa Fe y uno de los dirigentes más cercanos a Martín Lustó. En ese contexto, en esa danza de presiones, negociaciones y vínculos con el gobierno, es que finalmente sí, el radicalismo sigue como la cuarta minoría, pero perdió 12. Perdió 12 volumen bancas, importante. es decir, exactamente. Y acá viene la debilidad y cómo se abren los interrogantes de lo que puede llegar a pasar. Decíamos, la Unión Cívica Radical ahora tiene 21 bancas. Su presidente sigue siendo Rodrigo De Loredo. Y acá está, vamos a la siguiente placa. La quinta minoría, Encuentro Federal, el bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto. Y después, el otro bloque radical, la sexta minoría, Democracia para Siempre, 12 porotos. Vamos ahora, la séptima minoría, que también tiene mucha importancia, Innovación Federal, que lo preside Pamela Caletti. Se me olvidaba, Democracia para Siempre, Pablo Juliano es su titular. La octava minoría, la Coalición Cívica, bueno, 6 bancas tiene, y también formaba parte del espacio que era Encuentro Federal, pero finalmente se separó. Vamos, ya estamos en la octava minoría, la Coalición Cívica con 6 bancas, presididas por Juan Manuel López. La novena minoría, el Bloque Independencia. El Bloque Independencia, que tiene 3 bancas, que lo preside Agustín Fernández, y son 3 bancas del peronismo. 3 bancas que el Bloque de Unión por la Patria perdió por una decisión del gobernador tucumano Osvaldo Jaldo,
que finalmente decidió impulsar la construcción de un bloque aparte con los 3 diputados que le responden. Lo cierto es que este no es un dato menor, lo decíamos al principio del programa. El presidente Javier Milei se reunió el lunes, en la primera reunión que tuvo, con 4 gobernadores del peronismo. Osvaldo Jaldo era uno de ellos. Otro muy importante, el catamarqueño Raúl Jalil. Bueno, los diputados que están dentro de Unión por la Patria y que responden al gobernador catamarqueño Raúl Jalil también son foco de la atención en búsqueda de los porotos que está tratando de contabilizar el gobierno nacional cuando llegue el momento de la votación del presupuesto 2025 en la Cámara Baja. Hablaba del bloque Independencia, que es un cisma del peronismo. Así como hablamos de la división del radicalismo, también se manifiesta esta división en el caso del bloque Independencia, que son 3 votos del peronismo tucumano que en muchos aspectos podrían seguir respaldando al gobierno nacional. Vamos a la 10ª minoría. La 10ª minoría es un archipiélago importante del oficialismo. Es el Movimiento de Integración y Desarrollo que conduce Oscar Sago y que tiene 3 bancas. 3 bancas que en muchos aspectos combinan a veces más con el PRO que con la Libertad Avanza. Oscar Sago fue presidente del bloque de la Libertad Avanza hasta el primer fallido intento de tratamiento de la ley Bases, en el periodo de extraordinarias, en febrero, y a partir de lo que consideraron algunos un error en la lectura del reglamento, cuando Oscar Sago finalmente fue el responsable de que en el momento de una perdidosa votación, artículo por artículo, decidió volver a comisión y todo volvió al comienzo. Un comienzo que implicó barajar y dar de nuevo, pero que también derivó en la pérdida de Sago como presidente del bloque. Sago igualmente sigue defendiendo al gobierno nacional, pero encabeza un bloque de 3. La 10ª minoría. Bueno, me acelero, me quedan unas cuantas por delante, pero acá empezamos con el archipiélago de las fuerzas más chicas, que en un escenario de hiperpolarización, en donde el oficialismo para poder construir mayorías y llegar a los 129, necesita una serie de alianzas y negociaciones. Estos porotitos de la última parte de la lista de los 18 bloques también es muy gravitante, para un lado como para el otro. En el caso específico de la 11ª minoría, estamos hablando de 3 diputados del Partido de Trabajadores Socialistas, que está dentro del Frente de Izquierda Unidad, lo preside Nicolás del Caño. Partido Provincial, la 12ª minoría, que responde al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, el bloque por Santa Cruz, una figura histórica para el kirchnerismo. Actualmente diputado nacional Sergio Acevedo, una figura muy recordada por el kirchnerismo, especialmente porque fue muy cercano a Néstor Kirchner. Hoy en la actualidad fue uno de quienes ayudó a que finalmente el kirchnerismo perdiera el control de la provincia de Santa Cruz en manos del sindicalista Claudio Vidal. Su bloque tiene un peso muy importante en la distribución de los votos patagónicos y sí, estamos hablando de 2 votos. 2 votos que también son muy valiosos para el gobierno nacional, especialmente con un Claudio Vidal que en la relación con la Casa Rosada muchas veces es una relación inestable, ni muy distinta ni muy especial como la que tiene el resto de los gobernadores de todo nuestro país con el gobierno nacional, especialmente en un año sin presupuesto. Vamos ahora a la minoría número 13, viene de San Juan, es el bloque de Producción y Trabajo. También estamos hablando de 2 bancas presididas por Nancy Picón. 14, Tucumán, la minoría número 14. Creo que lo preside la tucumana Paula Omodeo. También otro archipiélago chiquitito del oficialismo, pero también sismático y que fue parte de uno de los escándalos que afrontó el oficialismo este año. Bueno, me refiero al bloque Fuerzas del Cielo, que es la 15ª minoría, y acá empieza el listado de los monobloques. Monobloque presidido en este caso por Lourdes Arrieta. Siguiente monobloque, minoría número 16, el bloque Izquierda Socialista, que lo protagoniza Mónica Slotauer. Bloque 17, minoría 17, el MPN, Movimiento Popular Neuquino, Osvaldo Giancafilo. Bueno, representante de una fuerza que en este contexto sigue llevando adelante las riendas de la provincia neuquina, de la cuna de Vaca Muerta, pero en manos de quien venció al MPN. Ahora en una gestión en donde hay una negociación con ese MPN, me refiero al gobernador Rolando Figueroa, que viene de esta casa y que así como Rolando Figueroa ocupó la banca del MPN, ahora la ocupa Osvaldo Giancafilo. Más allá de la discusión interna que implicó
una derrota política para el MPN y el final de una hegemonía que parece que sigue, pero que se extendió por más de 4 décadas. Ahora sí, terminamos. La minoría número 18 pertenece también a la izquierda, en este caso al Partido Obrero y a Vanina Biasi. Todo el repaso de cómo está constituido nuestro Congreso de la Nación, cómo quedó también tras la extinción del radicalismo y en función sobre todo del organigrama que tiene que hacer el oficialismo para conseguir los votos, para conseguir el quórum por un lado, pero también, como decía Gonza hace un rato, blindar sus decisiones a través de los decretos de necesidad y urgencia para que no se pueda insistir en la Cámara de Diputados. Una realidad que podríamos decir es una foto del momento, Claudio, porque esto varía. Sí. Bueno, y aparte es que acá ese lugar que tiene el radicalismo, esa cuarta minoría que se redujo de 33 a 21 bancas y que implicó que se abriera otra brecha del radicalismo, que es la que tiene la sexta minoría, ¿cómo se va a mover? Algunos especulan que, por ejemplo, en las 21 bancas del bloque del radicalismo, hay algunos que quizás se sientan en algunas votaciones más identificados con lo que puede hacer el bloque Democracia para Siempre. Esa es la primera pregunta. La otra, ¿qué va a pasar entre Encuentro Federal y Democracia para Siempre? Algunos con mucha cautela sostienen de que se esperan más coincidencias entre el bloque de Pichetto y el bloque que conduce Juliano, en un momento en donde también Miguel Ángel Pichetto fue elegido como titular de la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas, una comisión bicameral muy importante, de la cual también depende la Auditoría General de la Nación, y en ese contexto, un termómetro. Pichetto fue elegido con el voto de todos los integrantes opositores de la bicameral. Quizás para algunos también un anticipo de cómo van a ser estos intercambios de porotos cuando ya empieza a acercarse el momento de la definición más importante, que va a ser la del presupuesto 2025, pero eso no está exento de lo que hemos venido contando en el programa. Se vienen discusiones en esta Cámara de Diputados que, si llegan al recinto, también van a poner a prueba la consistencia de los contornos de estas 18 bloques. ¿Qué es lo que va a pasar? Y ahí viene esa gran pregunta. ¿Qué va a pasar con ficha limpia? ¿Qué va a pasar con el examen vinculado a Aerolíneas Argentinas? Y ahí, ¿cuál va a ser el comportamiento de cada uno de estos bloques, Amanda? Exactamente, de todo eso vamos a estar hablando en estos días, pero ahora nos vamos a concentrar en un nuevo grupo de amistad que se ha constituido, parte de la democracia, de la diplomacia parlamentaria. Acá no tienen que discutir tanto mayorías y minorías, sino más bien conformar autoridades y recibir embajadores. Así es, y se ponen de acuerdo enseguida también los legisladores nacionales ahí para conformar esas comisiones. Se conformó el grupo de amistad con Bulgaria, que María Cecilia Ibáñez, la diputada del MIT, lo encabeza, y en la cual estuvo presente el embajador de Bulgaria aquí ante la República Argentina, y también como otros de los grupos de amistad hay reuniones que han tenido el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con los embajadores que representan al mundo árabe. Ahí tenemos la imagen de María Cecilia Ibáñez con el embajador de Bulgaria en lo que fue una de las reuniones en la jornada de hoy. También participa de esa comisión, ahí la estamos viendo, a la diputada Alejandra Torres de Encuentro Federal, la diputada por la provincia de Córdoba, y el diputado Oscar Sago, que es el presidente del bloque del MIT, ahí también como parte de lo que es el trabajo que estuvieron realizando los legisladores nacionales con el embajador argentino en Bulgaria, la reunión que, repetimos, se constituyó este grupo parlamentario de amistad con Bulgaria. Y lo que decíamos anteriormente. Intercambio de información sobre todo. Y acá vemos justamente al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, quien agradeció la presencia de todos los embajadores de la Liga Árabe, con quienes estuvieron intercambiando información sobre distintos puntos de interés que tiene que ver con las relaciones ya existentes y la voluntad de profundizar estos vínculos. Estuvieron dentro de la comitiva el embajador del Líbano, también el decano del Consejo de Embajadores
embajadores árabes, el embajador del Estado de Qatar, el embajador de los Emiratos Árabes Unidos, también embajador del Reino de Arabia Saudita, el embajador de la República Árabe Siria, también estuvo presente el embajador de la República Argelina Democrática y Popular, embajador del Estado de Kuwait, embajador de la República Árabe de Egipto, también el encargado de negocios del Estado de Palestina, el encargado de negocios de Libia y el encargado de negocios del Reino de Marruecos, así como también el de la República de Túnez y el responsable de la directora responsable de diplomacia parlamentaria, Luciana Termine, que estuvieron intercambiando información sobre ya el intercambio comercial principalmente que hay entre la Liga Árabe y la Argentina, en busca de, como decíamos, por los trascendidos del presidente de la Cámara, de profundizarlos. Bueno, cada vez vemos más seguido a los embajadores en el Congreso Nacional, en las reuniones que tienen que ver con los grupos de amistad o en la presidencia de la Cámara, recibidos por el presidente del cuerpo, Martín Menem, u otros legisladores que también se suman a estas reuniones en el marco de lo que tiene que ver con la diplomacia parlamentaria, que tiene cada vez la actividad más intensa en el Congreso Nacional. Exactamente, y hablábamos al principio del programa, iniciamos este programa con parte de la conferencia del vocero presidencial Manuel Adorni, y ahora vamos a compartir un adelanto de lo que podrán ver el lunes próximo en una edición especial de Bajo Recinto, este programa que los distintos conductores de Diputados TV entrevistan a los legisladores y a las legisladoras de la Cámara Baja, en este caso. Atravesamos la avenida de Mayo hasta la Casa de Gobierno. Nuestro compañero y colega José Di Mauro se fue hasta Casa de Gobierno, se tomó el subtea, se bajó acá con los compañeros también de la técnica en Avenida de Mayo, entraron a Casa de Gobierno y este es un pequeño fragmento de lo que podrán disfrutar el próximo lunes a las 21 horas. La primera entrevista se la hago yo. Sí. Digamos, más allá de mi amistad con él y con Karina, con la hermana, la primera nota se la hago yo y de hecho a partir de ahí fue que se empezó a gestar el que yo podía sumar valor al gobierno. Las Ideas de la Libertad no tienen ningún refugio partidario, ¿no? Nunca quise involucrarme en la política, no soy político. No seré nunca político. Mis abuelos maternos, que eran fanáticos de Boca y que tenían platea permanente en Boca, llegar desde La Plata a la cancha de Boca era todo un paseo, una travesía. Era como venía a la ciudad, a la vieja capital federal, ¿no? Tardabas 2 horas y media en llegar. Ahora en un rato a las 19 va a haber otra entrevista. Así es, sí, claro. Pero en este caso Julio Cobos. Julio Cobos, también entrevistado por José. Sí, que estuvo cool. Así que el lunes la entrevista completa también en este caso con Manuel Adorni, el vocero presidencial. Manuel Adorni, que suena en las internas y las discusiones dentro del oficialismo como posible candidato en las elecciones del año que viene. Se renueva la mitad de la Cámara. Yo ayer dije 9 bancas, pero son 24 bancas de la Cámara de Senadores que también se van a renovar para... algunas de ellas tienen que ver con la Ciudad de Buenos Aires, las 3 de la Ciudad de Buenos Aires se renueva, así que si vienen les de La Plata, veremos si irá como candidato o no para las próximas elecciones, donde se está fortaleciendo el Partido de la Libertad de Avance y por eso el presidente de la Cámara estuvo en Tucumán, como bien decías. Lentamente nos vamos a ir metiendo, ¿no? A clima electoral. Mientras tanto, todavía falta mucho porque hay que llevar adelante las primarias. Lo que sí queda claro que las votaciones van a ser con los 2 sistemas, ¿no? El sistema de boleta única, que es el que aprobó a nivel nacional, y paralelamente puede ser en el mismo momento o puede ser con fecha desdoblada en varias de los estados provinciales, más la Ciudad de Buenos Aires, con el voto tradicional de la lista sábana, porque no hay un cambio de sistema. En algunos casos sí, algunas provincias sí tienen boleta única de papel, como es el caso de Córdoba, como es el caso de Santa Fe, o el caso de Mendoza, que es gran parte de donde se tomó la boleta única de papel a nivel nacional. Agenda para la semana que viene. Sí, tengo un montón de cosas para contarte. Que arranca el martes ya a las 11 de la mañana. 11 de la mañana está legislación del trabajo y también lo que vos nos comentabas de presupuesto y hacienda junto a transporte. A las 12 la de industria. A las 14, como anticipó
Gonza, la de legislación penal con varios temas de tratamiento, entre ellos el proyecto contra los bloqueos. Una constitución de grupo de amistad, en este caso con el Reino de Noruega. A las 14:30 la Comisión de Deportes, a las 15 la Comisión de Previsión y Seguridad Social, y también luego una comisión para designar grupo de amistad con el Reino de Suecia y la Comisión de Designación de Autoridades para la Administración de la Biblioteca del Congreso. Claro. Para el miércoles hay más, para el jueves hay más, pero lo contamos otro día. Bueno, y hay que esperar a ver qué pasa con el presupuesto. Gracias, Claudio, por toda la información. Un gusto y hasta la semana próxima. Buen fin de semana, Gonza. Buen fin de semana, compañeros. Bueno. Aquí ya llegamos al final con todas estas novedades y con todo lo que se está organizando para la semana próxima. No estamos hablando de sesión todavía. Todavía no. Algunos ponen la vista en próximamente, sesión en la Cámara de Coming Diputados, soon. pero todavía no hay fecha, habrá que ver. Bueno, tienen que tramitar la discusión del presupuesto, a ver cuánto se puede acelerar, porque Sí. muchas de estas discusiones del presupuesto se están dando fuera de las paredes del Congreso, en Casa Rosada. Algo de eso fue lo que sucedió esta semana y suscitó el nuevo bloque Democracia para Siempre. Y las reuniones de los lunes que mantiene el oficialismo con sus bloques aliados, donde se irá configurando los pasos a seguir para el presupuesto. Ahí está la estrategia, ahí surgió la idea del oficialismo también de avanzar o volver a poner en la agenda de la Cámara de Diputados el tratamiento del caso Aerolíneas Argentinas. Que va a tener su concreción el Exactamente. próximo día martes. Muy bien, nos vamos. Nos vamos, buen fin de semana, Fernando, que descanses. Gracias, usted también. Gracias, quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y nos reencontramos.